Hola a todos amigos de Spanish Boost, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, para servirles. Bueno, como vieron en el título, en el video de hoy vamos a volver a practicar el pasado. Sí, soy muy pesado, ya sé, soy muy pesado, lo siento, lo lamento, pero es importante que practiquen el pasado. Quiero que ustedes sean expertos. Quiero que ustedes hablen mejor que yo. Quiero que vayan a países latinos y todo el mundo diga, pero tú eres de aquí, tú eres latino, hermano, tú eres latino como yo. Reggaetón, fiesta, salsa, boricua, cubano. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a practicar el pasado. Porque es complicado. Es muy difícil. Entonces voy a hacer varios videos hablando de los diferentes pasados. Hoy vamos a hablar de los dos más comunes, más usados y más simples. El pretérito o pretérito perfecto y el pretérito imperfecto. ¿Ok? Bueno, voy a definirlos rápidamente. El pretérito o pretérito simple o pretérito perfecto o pretérito perfecto simple básicamente se usa para hablar sobre situaciones puntuales, situaciones que comenzaron y terminaron en el pasado o situaciones determinadas que sabemos cuándo pasaron o situaciones cortas o situaciones repentinas o también se puede usar en em, seguidilla de acciones, ¿no? Por ejemplo, me bañé, comí, me vestí, comí otra vez, me bañé otra vez y salí, por ejemplo. Y el pretérito imperfecto se usa para situaciones que no sabemos exactamente cuándo pasaron o cuándo terminaron, o acciones duraderas en el tiempo, acciones que duran en el pasado, o también para rutinas o acciones habituales, o para contextualizar o describir lugares, situaciones o estados en el pasado. Por ejemplo, vivía con mi familia en una casa que se encontraba en la cima de la montaña y comíamos pizza todas las mañanas. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo vamos a practicarlos? Básicamente van a escucharme hablar de mí mismo otra vez, como siempre. Voy a hablar sobre mí, sobre historias de mi vida y esto les va a servir para practicar los tiempos y también para practicar escuchar otras palabras y también para conocerme un poco mejor. Quizás lo tercero no les importe mucho, pero bueno, es parte del pack, lo siento. Entonces, quiero comenzar hablando sobre una de las pasiones que yo tenía cuando era más joven. Cuando yo era más joven, era fanático del handball. En mi escuela era muy popular jugar handball. De hecho, no podíamos jugar fútbol porque, bueno, probablemente saben que en Argentina el fútbol es una pasión o una guerra, las dos. Entonces, es muy peligroso que niños jueguen al fútbol, porque se matan. Se matan, se van a matar y no les importa. Entonces, jugábamos handball. Y yo era arquero. Básicamente mi posición cuando jugaba handball era arquero. Y la verdad era muy bueno. Era muy buen arquero. El profesor que tenía en ese momento me adoraba.
De hecho es muy gracioso porque yo ya conocía a mi profesor de gimnasia antes de que fuera mi profesor. Porque mi profesor de gimnasia o de educación física era amigo de mi papá. Entonces ya lo conocía. Y de hecho, ese profesor estuvo en mi bautismo. Una locura. Y bueno, me quería mucho y también él confiaba mucho en mi habilidad y en mi capacidad. Entonces, todos los torneos, porque en Argentina es muy popular jugar torneos de deportes entre otras escuelas, ¿no? Mi escuela contra tu escuela, contra otra escuela y un torneo de 10 escuelas, ¿no? Entonces, yo iba a todos los torneos, literalmente me invitaban a todos los torneos. A veces no iba a la escuela porque tenía que ir a un torneo de la escuela, lo cual era excelente. Después era terrible porque tenía que recuperar las horas que perdí y estudiar el doble, pero bueno, no importa. Y la verdad, siempre tenía buenos resultados y siempre tenía buenos partidos y me hacían muy pocos goles. De hecho, fui tan buen jugador que estuve en la academia de la selección argentina de handball. Literalmente estuve entrenando en la academia. Pero la verdad, en ese momento yo era un niño bastante irresponsable. Entonces, no iba a entrenar, o me quedaba dormido, o no quería jugar, o me iba antes de tiempo. Un desastre, sí, un desastre, lo reconozco, pido perdón. Pero bueno, básicamente estuve en la academia hasta que terminé la escuela, hasta que terminé el secundario, y cuando terminé el secundario no seguí yendo, la verdad. ¿Por qué? Porque era muy irresponsable, la verdad. Tenía que viajar 40 minutos para desde mi casa al club y 40 minutos de vuelta. Entonces, yo pensaba, no quiero viajar 1 hora y media 2 veces por semana. Entonces, no lo hacía. ¿Está muy mal? Sí. ¿Podría haber sido un gran jugador? Sí. Pero, si yo hubiera hecho eso, ustedes no conocerían Spanish Boost. Entonces, quizás fue una buena idea. O quizás fue una terrible idea. No sé. Eso es su opinión. Y bueno, básicamente esa fue mi carrera deportista. Ese fue el momento donde yo más deporte hice en toda mi vida. Y de hecho ayer que me junté con un amigo, fui a un café con un amigo, estuvimos hablando de eso. Estuvimos hablando de los momentos que vivimos en la secundaria. Hablamos de cuando yo jugaba handball. Mi amigo era un excelente jugador de ajedrez. Entonces yo jugaba handball, mi amigo jugaba ajedrez. Entonces estábamos hablando y recordamos cosas que hacíamos en la secundaria. Nuestra secundaria fue muy divertida, fue muy buena, porque teníamos mucha libertad, la verdad. En la secundaria que yo iba, podías ir a las clases o podías no ir. Dependía de ti, totalmente. Por ejemplo, muchas veces con mi amigo decíamos, ¿y si mejor no vamos y vamos a la plaza? Y lo hacíamos. De nuevo, está muy mal, no lo hagan. No sean como yo, ¿ok? No sean como yo. Pero lo hacíamos. Y la escuela también organizaba excursiones. Excursiones
¿A dónde, Martín? ¿A un lugar turístico? No. ¿A otra provincia? No. ¿A dónde? Organizábamos viajes turísticos a fábricas. Ok, algunas fábricas eran muy buenas. Por ejemplo, la fábrica de chocolate de Felford que fuimos, excelente, muy buena, me encantó, me regalaron chocolate, a mí me encanta el chocolate, perfecta. Pero una vez fuimos a una fábrica de plástico. Literalmente fuimos a ver tuppers. Literalmente la excursión fue ir a ver tuppers. Hermano, eso no es divertido. Y también organizaba campamentos donde iban todos tus compañeros de la escuela a un lugar en el medio de la nada. A dormir en el medio del bosque, a hacer actividades, comer, jugar. Y esos fueron tiempos muy divertidos, la verdad. Divertidos y un poco peligrosos, la verdad. De hecho, recuerdo que un amigo se trepó en un árbol y se cayó cuando estaba arriba del árbol y se rompió el codo. Pero bueno, mi amigo nunca fue muy inteligente. Pero por el resto, la verdad, estar en un bosque, en una carpa, con tus mejores amigos, en la secundaria, es muy divertido. La verdad, fue de las experiencias más divertidas que tuve. Em, de hecho, en ese momento yo estaba muy, pero muy fanatizado. Era un gran fanático de los videos y los programas de supervivencia. Por ejemplo, de Bear Grylls y de otros de estos actores que hacían documentales de supervivencia. Entonces, cuando yo iba a los campamentos, sabía muchas cosas. Les enseñaba cómo hacer fuego, les enseñaba cómo crear cosas, cómo crear herramientas. Literalmente un pro. No servía de nada porque la verdad no teníamos que sobrevivir, pero bueno, era cool. Y sin duda, lo más gracioso de nuestra secundaria fue cuando la escuela organizó una batalla de rap, una batalla de freestyle entre yo y mi mejor amigo. Eso fue el momento más random y más estúpido de toda la historia de la escuela, probablemente. En ese momento yo era muy fanático del rap y del freestyle. Me encantaban los raperos de los 90, me encantaba la cultura del rap, del hip hop y básicamente hacía freestyle. Improvisaba y rimaba y con mi amigo Javier hacíamos batallas de freestyle, ¿no? Improvisábamos y nos insultábamos, rapeábamos y básicamente nos divertíamos así. En un momento comenzamos a hacer batallas de freestyle en el recreo, en el medio del patio. Y al principio nadie nos miraba, nadie nos escuchaba, pero poco a poco más personas aparecían y más personas, y en un momento teníamos a todos los cursos viéndonos rapear, viéndonos batallar. Entonces, el director de la escuela dijo, esto es muy interesante porque están improvisando y están rimando y están diciendo frases filosóficas o interesantes. Vamos a organizar una batalla de freestyle entre Martín y Javier en un acto.
¿Qué es un acto escolar? Bueno, un acto es una especie de conmemoración, celebración de, de la escuela cuando es un día importante en la historia de tu país. Por ejemplo, el Día de la Independencia, la escuela organiza un show con estudiantes, palabras, hablan de la historia, venden comida, etc. Bueno, en un acto escolar yo tuve una batalla de freestyle, una batalla de rap con mi amigo Javier, lo cual fue terrible por dos razones. Primero, porque perdí, básicamente. Y segundo, porque en las batallas de freestyle con mi amigo Javier decíamos muchas malas palabras. Y decíamos muchas cosas malas, decíamos cosas que no teníamos que decir, cosas sobre la mamá del otro, cosas sobre cosas que no importan, pero cosas muy malas. Entonces dijimos muchos insultos, muchos chistes de humor muy feo sobre nuestras madres en el medio de un acto escolar para las familias. Entonces, cuando terminamos, el director nos dijo, chicos, ¿qué hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué acaban de hacer? Chicos, no pueden decir esas cosas a todas las familias. Y nosotros dijimos, usted nos invitó, nosotros hicimos lo que usted nos pidió. Y bueno, muchos padres se enojaron y fueron a hablar con la escuela, se quejaron, porque bueno, no es bueno que tus niños escuchen esas barbaridades, esas locuras, esos insultos, esas palabras en un acto escolar. Y bueno, nada. A mí y a Javier nos dieron una sanción pequeña, pero bueno, una sanción de que básicamente no podíamos hacer más batallas de freestyle en la escuela y si hacíamos una batalla de freestyle nos iban a expulsar. Y bueno, eso fue mi historia, esa fue mi historia, esa fue mi experiencia cuando era más joven. Espero que en la secundaria y espero que les haya gustado, que se hayan reído o que hayan aprendido. Soy Martín y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo a todos.